Este es un vídeo monográfico acerca de una de las partes de la aplicación de la derivada, que es el hecho de hallar parámetros o coeficientes de una función. Es decir, me darán una función que dependerá de una serie de parámetros y a base de unas condiciones que va a cumplir esa función, yo he de llegar a calcular dichos parámetros. En esta tabla que tenemos en la pizarra explico de forma general qué tipo de dato me pueden dar en este tipo de ejercicios y cómo debo de interpretarlo. Y luego en una serie de ejercicios iremos desarrollando todo esto. En la parte de descripción del vídeo tenéis la ficha para ver los enunciados de todos los ejercicios de este vídeo. Como siempre en los monográficos os recomiendo que veáis el vídeo completo, pues hay ejercicios de todo tipo acerca de la determinación de parámetros y por tanto al terminar el vídeo, que dura apenas una hora, lo mismo que una clase en el colegio, tendréis clara esta parte del temario, que corresponde, como ya he dicho, a la aplicación de la derivada. Bien, vamos pues con esta tabla. Yo tengo la función f de x igual a x cubo más bx cuadrado menos cx más d. Si la derivo, la derivada es 3ax cuadrado más 2bx menos c. Y si derivo la derivada, es decir, si busco la segunda derivada, sería 6ax más 2b. Cuando yo tengo un problema de determinación de parámetros o coeficientes de una función, insisto, me dan una función que depende de una serie de parámetros y me dan algunos datos acerca de ella para poder hallar los parámetros, la idea es que hemos de interpretar el dato. Vamos a ver 9 ejemplos distintos de cómo me van a dar el dato y cómo voy a interpretarlo. Primer ejemplo me dice que la función pasa por el punto 3, 2. Si la función pasa por el punto 3, que es la x, 2, que es la y, significa que f de x es igual a y, es decir, que f de 3 es igual a 2. ¿Y cómo interpretamos f de 3 igual a 2? Nos vamos aquí, que es la función f, sustituimos la x por 3 y lo igualamos a 2. 3 al cubo, 27 por a, 27a, más 3 al cuadrado por b, que es 9b, menos 3c más d, es igual a 2. Por tanto, este dato lo hemos interpretado de esta forma. De forma que cada dato lo interpretamos como una ecuación, al final, lo veremos en los ejercicios posteriores, tendremos un sistema que al resolverlo nos dará los valores de los parámetros. Podría darme como dato que tiene un extremo o un máximo o un mínimo, es el mismo dato, en x igual a 3. ¿Cuál es la condición de extremo de una función? Que f' de x sea 0, siempre 0. Por tanto, ¿qué vale la x? 3, pues f' de 3 es igual a 0. ¿Qué hago pues? Vengo a la derivada, por eso he derivado la función inicial. Sustituyo la x por 3, que al cuadrado es 9 por 3, 27a, más 2 por 3, 6b, menos c igual a 0. Por tanto, esa sería la ecuación a la que llegaríamos a partir de este dato.
Otra posibilidad sería que me dijera que tengo un extremo máximo o mínimo, las tres palabras me sirven, en 2 menos 1. Ojo, comparamos con el dato anterior, aquí simplemente me decía en x igual a 3. Ahora me da en 2, me está diciendo la x, pero me da el punto completo. Por tanto, a partir de este dato voy a obtener doble información. Primero, por el hecho de que la función pase por el punto 2 menos 1, hago lo mismo que aquí arriba, que f de 2 es menos 1. F de x es y, f de 2 es menos 1. Lo que significa sustituir la x por 2 al cubo 8a más 2 al cuadrado 4b menos 2c más d igual a menos 1. Y tengo, a partir de este dato, esta interpretación, esta ecuación que me relaciona los parámetros. Pero, además, este punto es un extremo. Por tanto, f' de x igual a 0. ¿Qué vale la x? 2. Por tanto, f' de 2 será igual a 0. ¿Qué haremos, por tanto? Iremos a f', sustituir la x por 2 al cuadrado, 4 por 3, 12a, más 2 por 2, 4b, menos, 4b, menos c igual a 0. Por tanto, de este dato deducimos dos ecuaciones. Punto 4, otro posible dato sería decirme que el punto de inflexión, o que tiene un punto de inflexión en x igual a menos 2. Condición de punto de inflexión, que la segunda derivada de x sea 0. De nuevo, igual a 0, siempre igual a 0. La segunda derivada igual a 0 es la condición de la presencia de un punto de inflexión. Por tanto, vengo aquí, que es la segunda derivada, sustituyo la x por menos 2, me da menos 12a más 2b. Y esto es igual a 0. Podría decirme, punto 5, que tenemos un punto de inflexión en el punto 1, 3. Me da, igual que aquí, un punto completo. No solo la x, como aquí, sino también la y. Por tanto, doble información. Primero, la función pasa por el punto 1, 3. Por tanto, f de x igual a y, f de 1 igual a 3. Me voy a la f, 1, 1, 1, a más b menos c más d igual a 3. Y tengo la ecuación, o en este caso una de las ecuaciones que se corresponde con este dato. Pero además el punto 1, 3 es, además de ser un punto por el que pasa la función, es un punto característico, es un punto de inflexión. Por tanto, f segunda de x, que vale 1, es igual a 0. Por tanto, f segunda de 1 es 0. Me voy a la segunda derivada, sustituyo la x por 1, 6a más 2b es igual a 0. Y tengo una ecuación que me relaciona las variables. En otro orden de cosas, puede ser que además también me hable de la recta tangente. El 6, 7, 8 y 9 me hablan de la recta tangente. Siempre haremos lo mismo. Cuando en un ejercicio de determinación de parámetros me hablen de recta tangente, pondremos f' de x igual a m, que es m, es la pendiente de la recta tangente. Pendiente que me pueden dar de distintas formas. Veamos. Me dice el punto 6 que tiene tangente horizontal
en x igual a 3. ¿Qué significa tangente horizontal? Significa que la pendiente es 0. Una recta horizontal no tiene pendiente, por tanto la pendiente es 0. ¿Cómo que me está hablando de la recta tangente? Haremos f' de x igual a la pendiente. ¿Qué vale la x? 3. ¿Qué vale la pendiente? 0, pues es horizontal. Por tanto, ya tenemos la condición. Vamos pues a la derivada, sustituimos la x por 3 al cuadrado, 9 por 3, 27a, 3 por 2, 6b, menos c, ojo, menos c igual a 0. Otra posibilidad, hablándome de la recta tangente, es decirme que tiene tangente paralela a una determinada recta. Me está en x igual a 4. ¿Me está hablando de la recta tangente? Pues enseguida tengo que pensar f' de x igual a m. ¿Qué vale la x? 4. ¿Qué vale la m? Si la recta tangente es paralela a esta recta, la recta tangente tendrá la misma pendiente que esta recta. Recordad, una recta cuando está escrita en forma explícita, es decir, cuando la y está despejada, la pendiente es el coeficiente de la x. Por tanto, en una recta la pendiente es el valor que multiplica a la x cuando despejamos la y. Por tanto, f' de x igual a m, que es la ecuación que pondremos siempre cuando me hable de tangente. ¿Qué vale la x? 4. Por tanto, f' de 4. ¿Qué vale la pendiente? 2. Por tanto, me voy a f'. No había puesto la prima, pero sí he ido a f'. 4 al cuadrado, 16, por 3, 48a, más 4 por 2, 8b, menos c es igual a 2. En el punto 8 me dice que la tangente en x igual a menos 2 forma un ángulo de 45 grados con el eje de las x. De nuevo me habla de la tangente, pues f' de x igual a m. ¿Cómo calculo ahora la m? El dato es que forma un ángulo de 45 grados con el eje x. Ya hemos visto que la pendiente de una recta es la tangente del ángulo que forma con el eje de las x. Por tanto, si yo escribir que f' de x, que es menos 2, es igual a m, escribiré igual a la tangente de 45 operado da 1. Por tanto, f' de x igual a m, que es la tangente de 45. Vengo aquí, sustituyo la x por menos 2 al cuadrado por 3 son 12, menos 4b, menos c, menos 4b, menos c es igual a 1. Por tanto, tengo de nuevo una ecuación para poder hallar las variables. Por último, redondeando un poco 6, 7 y 8, podría decirme que tiene tangente horizontal en el punto 1, 0. Por tanto, ahí hay doble dato. ¿Sí? Primero, doble información. Pasa por el punto 1, 0. Esto es la x, esto es la y. F de x igual a y. F de 1 igual a 0. ¿Qué hago? Vengo aquí, sustituyo la x por 1, me da a más b menos c más d e igual a 0. Pero además tengo que la tangente en x igual a 1 es horizontal. La tangente horizontal en x igual a un número. F' de x igual a m, pero al ser horizontal, la m es 0. Por tanto,
f' de x, que vale 1, f' de 1 es igual a m, siendo horizontal es 0. Vengo aquí, 1, 1, y me queda 3a más 2b menos c igual a 0. Por tanto, lo que vemos en rojo en la pizarra son las ecuaciones que hemos ido deduciendo gracias a la información que tenemos en negro. ¿Sí? En todos los ejercicios que veremos a continuación, veréis cómo aplicamos a cada ejercicio estas condiciones. Y llegamos, por tanto, a diferentes ecuaciones que al resolverlas me dan los parámetros. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribiros de forma gratuita o visitad la página academiaalcover.es. En este ejercicio de análisis, de aplicación de la derivada, tipo determinación de coeficientes o parámetros de una función, me dice que la función f de x igual a x por e elevado a ax más b tiene un extremo relativo en el punto 1e. Con este dato debemos de hallar los valores de a y b. Que tenga un extremo relativo en el punto 1e me está dando una doble información. Primero, que pasa por el punto 1e. Por tanto, que f de 1 es igual a e. F de x, que es 1, es igual a e. Por tanto, ya tenemos una información de este dato. Pero no solamente pasa por el punto 1e, sino que el punto 1e es un extremo relativo. Y en los extremos relativos se da siempre la misma condición, que f' de x es 0. ¿Y qué vale la x? Vale 1. Por tanto, f' de 1 es igual a 0. De estas dos condiciones podemos llegar a averiguar el valor de a y b. Primero derivamos la función. Se trata de un producto, por tanto sería derivada de x, que es 1, por la segunda función sin derivar, más la x sin derivar por la derivada de esta función, que es la misma función por la derivada del exponente. La derivada de ax más b es a, por tanto a por la misma función. Podemos sacar e elevado a ax más b, factor común de ax más 1. Por tanto, tenemos la derivada simplificada agrupada. ¿Qué hacemos? Según la condición f de 1 igual a e, ¿qué significa? Vete a f, sustituye la x por 1 y el resultado lo igualas a e. Por tanto, es lo que hemos hecho. Hemos ido a f, un 1 aquí, un 1 aquí, y lo hemos igualado a e. Esto no es más que e elevado a más b igual a e. Fijaros que aquí hay un 1 y por tanto podemos escribir que a más b es igual a 1. Luego tenemos que f' de 1 es 0. Sustituimos aquí por 1, aquí por 1. Con lo cual nos queda esta x un 1, esta x un 1, e elevado a más b por a más 1. Y me dice que esto ha de ser igual a 0, pues igual a 0. Con lo cual, o bien esta expresión es 0, cosa que no es posible, pues e elevado a algo es siempre positivo, no puede ser 0 ni negativo, por tanto esta expresión no tiene solución. O bien a más 1, 0, de donde a vale menos 1. Sabiendo pues el valor de a, menos 1, venimos aquí arriba, menos 1,
que pasa al segundo miembro sumando y nos queda b igual a 2. Ya tenemos pues los valores de a y b. Vamos pues al siguiente paso, siguiente apartado, dice, ese extremo se trata de un máximo o de un mínimo. Veámoslo. Cogemos el valor de a menos 1, el valor de b 2, tenemos pues la función, cogemos el valor de a menos 1, el de b 2 y tenemos la derivada. Recordad, para buscar un máximo o mínimo se coge la primera derivada, se iguala a 0 y se resuelve. Esta parte igual a 0 no tiene solución, insisto como antes, la exponencial e elevado a algo o cualquier número elevado a algo no puede dar 0, por tanto no tiene solución. Y menos x más 1 igual a 0 da como solución x igual a 1. Por tanto, en x igual a 1 tenemos un posible extremo. Estudiamos el signo de la derivada, que es lo siguiente que se hace para averiguar si tenemos máximos o mínimos. El signo de la derivada, ponemos el 1 sobre la recta real. ¿De dónde sale el 1? Es este valor. Tomamos un valor por debajo del 1, por ejemplo el 0, y buscamos f' de 0. 0 más 1 es positivo, la exponencial siempre positiva, por tanto positivo significa que la función crece. Cogemos un valor a la derecha del 1, por ejemplo el 2, me da negativo, porque menos 2 más 1 es negativo, por tanto me da que decrece, lo cual confirma que en x igual a 1 hay un máximo. Por tanto, el punto 1e es un extremo relativo que significa un máximo. Este ejercicio es un problema de recta tangente y determinación de parámetros de una función. Tengo una función f de x, x cubo más a, x cuadrado más bx más 2. Una función que depende del parámetro a y del parámetro b. Me dice que en x igual a 1, la tangente a esta curva es la recta y igual 2x menos 7. Con estos datos debemos de hallar el valor de a y b. Yo tengo una curva, una función f de x y una recta tangente en un punto determinado, en x igual a 1. Si yo busco este punto con la ayuda de la ecuación de la tangente, estaré obteniendo un punto también de la función, pues es el punto común entre la tangente y la función. Por tanto, si yo sustituyo la x por 1, me da y igual a menos 5. ¿Qué significa esto? Que en el punto x igual a 1 y igual a menos 5, la recta y la curva coinciden. Por tanto, la función, esta función de aquí, pasa por el punto 1 menos 5. ¿Esto cómo lo traducimos? Pues que sustituyendo la x por 1, el resultado es menos 5. 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado por a es a, 1 por b es b, más 2 es igual a menos 5. Por tanto, ya tenemos una ecuación que me relaciona la a con la b. Pero el hecho de que en x igual a 1 la recta tangente sea esta de aquí, me lleva a poder tener una segunda condición. Recordad que, según la interpretación geométrica de la derivada, f' de 1 es la pendiente de la recta tangente en x igual a 1. Por tanto, ¿cuál es la pendiente de esta recta?
La pendiente de esta recta escrita en forma explícita es 2, lo que multiplica a la x cuando tenemos la y despejada. Por tanto, podemos escribir que f' de 1 es 2. Insisto, tenemos que la derivada de la función en x igual a 1 es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Recta tangente que conocemos, pendiente que podemos ver, por tanto, igualando esto a 2, me queda, he derivado la función x cubo 3x cuadrado, ax cuadrado 2ax más b. Sustituyo para buscar f' de 1, sustituyo la x por 1 y me queda 3 más 2a más b, 3 más 2a más b igual a 2. Tengo por tanto una segunda ecuación. Tenemos una ecuación, dos ecuaciones que me relacionan a y b. Por tanto, muy sencillo resolver el sistema. A más b, el 1 y el 2 pasan restando igual a menos 8. Y aquí 2a más b, el 3 pasa restando igual a menos 1. Por reducción, si restamos a menos 2a es menos a, las b se van, menos 8 menos 1 es menos 7, por tanto a es igual a 7, si a es 7, b es menos 15. Por tanto, ya tenemos los valores de a y b para que esta función tenga en x igual a 1 esta recta tangente. Este es un vídeo de análisis. Me da una función f de x igual a x cubo más ax cuadrado más bx más c y debo de hallar a, b y c para que la función cumpla una serie de condiciones. Es decir, es un ejercicio de aplicación de la derivada del tema de determinación de parámetros o coeficientes de una función. Me dice que esta función tiene un extremo relativo en x igual a 2. Me dice que tiene un punto de inflexión en x igual a 1. Y ojo, me dice que la ordenada del punto de inflexión es 2. ¿Qué es esto de la ordenada? La ordenada es el eje vertical, el eje de las y. Por tanto, si me dice que en el punto de inflexión la ordenada es 2 y me había dicho que la x era 1, entonces el punto de inflexión es el punto 1, 2. Veamos cómo tratamos estos tres datos para poder hallar a, b y c. Que tenga un extremo relativo en x igual a 2, según la condición necesaria de extremo, f' de 2 ha de ser 0. Siempre la condición de extremo máximo o mínimo es que la derivada en el punto, en este caso 2, sea 0. Por tanto, tenemos la función, la hemos derivado, 3x cuadrado más 2ax más b. Y por tanto, sustituimos la x por 2 y el resultado por 0. 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, más 2 por 2, 4a más b, igual a 0. Y tenemos aquí en azul una primera ecuación para poder hallar a, b y c. El segundo punto me decía que tenemos un punto de inflexión para x igual a 1. Por tanto, eso implica que f segunda de 1 es 0. Siempre en un punto de inflexión, la segunda derivada de f de x es igual a 0, siendo en este caso, en este ejemplo, x igual a 1. Por eso hemos hallado a partir de la primera derivada, volviendo a derivar la segunda derivada.
2 por 3, 6x más 2a. Y por tanto, si f segunda de 1 es 0, sustituyendo aquí la x por 1, me queda 6 más 2a igual a 0. Y tengo una segunda ecuación para hallar a, b y c. Que el punto de inflexión sea el punto 1, 2, implica que la función pasa por el punto 1, 2, siendo esto la x y esto la y o f de x. Por tanto, me está diciendo que f de 1 es igual a 2. F de 1 es igual a 2, así es como tratamos cuando una función pasa por un punto. Por tanto, me voy a f, que es esta de aquí. F de 1 es sustituir la x por 1. 1 más a más b más c. Y eso ha de ser igual a 2. Y tengo una tercera ecuación para poder hallar a, b y c. Tengo las tres ecuaciones que están en azul en la pizarra. Fijaos que de la ecuación segunda ya puedo hallar el valor de a. El 6 pasa restando, el 2 menos 6 partido 2 es menos 3. Ya tengo el valor de a. Vengo aquí arriba, la a es menos 3. 4 por menos 3, menos 12. Más 12, 0. Y me queda b igual a 0. Ya tengo, por tanto, el valor de b. Si os está gustando el vídeo, dadle a me gusta. Vamos a calcular el valor de c. ¿Cómo? Sabemos que la a vale menos 3, que la b vale 0 y podemos calcular la c. Despejando, la c sale igual a 4. Por tanto, tenemos que hacer, ya tenemos a, b y c para que esta función cumpla 1, 2 y 3 condiciones. Por tanto, ¿ahora qué me dice? Me dice que estudie de la función hallada su monotonía. Crece, donde decrece, máximos y mínimos. Y veremos cómo en x igual a 2 encontraremos un extremo. Hemos sustituido la a por menos 3, la b por 0, de ahí que la x desaparezca, y la c por 4. Para estudiar la monotonía de una función, derivo, igualo a 0 y resuelvo. He derivado, he igualado a 0, he sacado x factor común, y entonces o bien la x es 0, o bien el paréntesis es 0. Si el paréntesis es 0, el 6 pasa sumando, el 3, 6 entre 3 me da 2. Por tanto, tengo como extremos relativos uno en x igual a 0 y otro, como era de esperar, en x igual a 2. ¿Qué tipo de extremos son? ¿Máximos o mínimos? Para esto hago el estudio del signo de la derivada. Ponemos sobre la recta real los valores excluidos del dominio. Recordad, la función es polinómica, su dominio es R, por tanto no hay valores excluidos del dominio. Y también ponemos los valores que anulan a la derivada. En este caso sí hay dos, el 0 y el 2. Por tanto, la recta real me queda rota en 3 zonas o intervalos. Vamos a ver cuál es el signo de la derivada en cada uno de esos intervalos. Por debajo del 0 podéis coger cualquier valor. Yo he cogido el menos 1. He sustituido aquí arriba y me sale 3 menos 1 al cuadrado es 1, 3 por 1 es 3, menos 6 por menos 1 más 6, me da positivo, implica que la función es creciente. Entre el 0 y el 2 cojo el 1, 3 menos 6 es negativo, por tanto aquí la función es decreciente, y por encima del 2 cojo el 3, 3 al cuadrado 9, por 3 27, 6 por 3 18,
27 menos 18 son 9, que es positivo, la función crece. Por tanto, en este gráfico de aquí ya tengo plasmada la monotonía. Ya sé dónde crece, dónde decrece, si hay máximos o si hay mínimos. Esta información en este cuadro de aquí la he resumido. ¿Dónde crece? De menos infinito hasta 0. Y también crece de 2 a más infinito. Siempre los intervalos de crecimiento y de decrecimiento son intervalos abiertos. ¿Dónde decrece? De 0 a 2. Si aquí crece y luego decrece, para x igual a 0 tengo un máximo. Pero hay que encontrar el punto, hay que encontrar el valor de la y, no de y', sino de y, y por tanto sustituyo aquí el 0. 0 menos 0 más 4 es 4, por tanto el máximo es el punto 0, 4. Aquí decrece, luego crece. En x igual a 2 hay un mínimo, en x igual a 2, pero ¿qué vale la y? Vamos a ver, 2 al cubo, 8, 8 y 4 son 12, 2 al cuadrado, 4, por 3, menos 12, 12 menos 12 nos da el mínimo, es el punto 2, 0. Este es un ejercicio del tema de análisis. Me dice que dada la función f de x igual a ax cubo más bx cuadrado más x, definida para todo número real, hallar a y b, sabiendo que f de x tiene un punto crítico en x igual a 1 y que su gráfica pasa por el punto 3, 0. Es un problema de determinación de coeficientes de una función. Si tiene un punto crítico en x igual a 1, ¿qué significa esto? Significa que f' de 1 va a ser 0. Por tanto, cogemos la función, la derivamos, la derivada de esto sería 3ax cuadrado más 2bx más 1. Y si f' de 1 es 0, sustituimos la x por 1 e igualamos a 0. 1 al cuadrado por 3a es 3a, 1 por 2b más 1 igual a 0, y tengo una ecuación que me relaciona la a con la b. Pero también me dice que pasa por el punto 3, 0. Eso significa que f de 3 es igual a 0. Que cuando la x vale 3, la y o la f vale 0. Por tanto, 3 al cubo 27a más 3 al cuadrado 9b más 3 igual a 0. De aquí tenemos un sistema, resolvedlo y veréis, os da a igual a 1/9, b igual menos 2/3. Para esos dos valores tendremos un punto crítico en x igual a 1 y la gráfica pasará por el punto 3, 0. En el apartado B me dice que estudie el crecimiento y decrecimiento de la función cuando a vale 3 y b vale 3. Sustituimos la a por 3, la b por 3, derivamos, nos queda 9x cuadrado más 6x más 1. Recordad, para el cálculo de máximos y mínimos y el estudio de crecimiento y decrecimiento, lo que hacemos es derivar la función, igualar a 0 y vamos a resolverla. Nos queda una única solución, x igual a menos 1/3. A continuación hacemos el estudio del signo de f'. Menos 1/3, cogemos un valor del intervalo por debajo de menos 1/3, el menos 1 lo sustituimos en la derivada, menos 1 al cuadrado 1 por 9, 9, más 1, 10, menos 6, 4, da positivo. La función en esta zona es creciente. Cogemos un valor a la derecha de menos 1/3, por ejemplo el 0, 0, 0 más 1 es 1, que es positivo. La función también es creciente, por tanto la función es creciente en todos los números reales.
En este ejercicio de análisis me da la función f de x igual a x cubo menos ax cuarta más bx más c. Y me preguntan los valores de a, b y c que hacen que la función cumpla una serie de condiciones. Que tiene un extremo relativo en x igual a 1 y que la tangente en x igual a 0 es la recta y igual a x más 3. Con estas condiciones debo de encontrar tres ecuaciones con las tres incógnitas y al resolver el sistema tendré A, B y C. Veamos. Siempre que me afirma que una función tiene un extremo relativo, un máximo o un mínimo en x igual a algo, en este caso x igual a 1, diremos que f' de x es 0. Siendo x igual a 1, f' de 1 es 0. Vamos pues a derivar la función f, 3x cuadrado menos 2ax más b. ¿Qué vale f' de 1? Sustituimos la x por 1, 3 por 1 es 3, menos 2a más b igual a 0, ya tenemos una ecuación que me relaciona a con b. Dice que en x igual a 0 la recta tangente a esta curva es la recta igual a x más 3. Por tanto, en x igual a 0 la recta igual a x más 3 corta a la curva en el punto de tangencia. Por tanto, este punto, que es el 0, 3, es común a la tangente y común a la curva. Eso significa, por tanto, que esta curva pasa por el punto 0, 3. ¿Cómo interpretamos cuando sabemos que la función pasa por un punto? Diciendo que f de x es igual a y. Por tanto, que f de 0 es igual a 3. ¿Qué es f de 0? Vengo a f y sustituyo la x por 0, 0, 0, 0, más c igual a 3. Ya sé pues el valor de c. Además, cuando me dan la recta tangente en un punto o una paralela a la tangente en un punto, siempre puedo utilizar que f' de x es igual a m, igual a la pendiente de la tangente. La recta y igual a x más 3 tiene la y despejada, está por tanto escrita en forma explícita, su pendiente es el coeficiente de la x, lo que multiplica la x cuando hemos despejado la y. Por tanto, y es igual a x más 3. Por tanto, f' de x, que es 0, es igual a m, que es 1. Por tanto, f' de 0, que es la x, es igual a 1, que es la m. ¿Qué es f' de 0? Sustituir aquí la x por 0, 0, 0b, igual a 1. Igual a 1, ya tenemos el valor de b. Si la b vale 1, 1 y 3 son 4, que pasan al segundo miembro como menos 4, el menos 2 pasa dividiendo y nos sale a igual a 2. Por tanto, para a igual a 2, b igual a 1 y c igual a 3, la función dada cumple estas condiciones. En el siguiente apartado me preguntaba que calculara la abscisa, es decir, la x. Recordad, el eje de abscisas es el eje de las x y por tanto hallar la abscisa de un punto es hallar la x. Por tanto, hallar las abscisas de los extremos y clasificarlos. ¿Qué significa clasificarlos? Decir si se trata de un máximo o de un mínimo. Recordad,
Para buscar, por tanto, extremos, es decir, máximos o mínimos de una función, el dominio, que en este caso es todos los reales por ser un polinomio, y derivo, igualo a 0 y resuelvo. Y a continuación estudio el signo de la derivada. Vamos allá, he derivado 3x² menos 4x más 1, he igualado a 0 y he resuelto la ecuación de grado 2. X igual a 1, x igual a 1/3. Voy a estudiar pues el signo de la derivada. Cogemos la recta real, situamos sobre ella los puntos que han sido excluidos del dominio, en este caso no hay ninguno, y los puntos que han anulado a la derivada, en este caso el 1 y el 1/3. El 1/3 delante, el más pequeño, y el 1. ¿Qué hacemos? Buscamos un valor en cada uno de los intervalos, 0, 0,5 y 2. F' de 0 es 0 más 0 más 1, que es positivo. F' de 0,5 sustituyendo me da negativo, y F' de 2 me da positivo. Si es positiva la derivada, significa que la función es creciente. Si es negativa, decreciente. Si es positiva, creciente. Y por tanto, para x igual a 1/3, si sube y luego baja, tenemos un máximo, y para x igual a 1, si baja y luego sube, tenemos un mínimo. En este ejercicio de análisis me dan que la recta igual 6x más a es la recta tangente a la función bx menos 1 partido bx más 1 en el punto de abscisas x igual a 0. Recordad, abscisas, eje horizontal, abscisa 0, x igual a 0. Me pregunta que calcule con estos datos A y B. Vamos allá. En el punto x igual a 0, la función y la tangente tienen un punto común, pues es el punto donde se cortan, el llamado punto de tangencia. ¿Qué puedo hacer con este dato? Que al sustituir aquí la x por 0, me tiene que dar lo mismo que al sustituir aquí la x por 0. Pues para x igual a 0, las dos curvas tienen la misma y o f de x. Por tanto, y de 0 es igual a f de 0. Sustituyendo la x por 0, 0 más a es a. Sustituyendo la x por 0, 0 menos 1, 0 más 1, menos 1 entre más 1 es menos 1. Por tanto, de ahí ya tenemos el valor de la a. Pero además, siempre que tenemos la tangente de una curva en un determinado punto, podemos aplicar que f' de x es igual a m, siendo m la pendiente de la recta tangente. Por tanto, f' de x igual a m, la x vale 0, f' de 0 igual a la pendiente, que es 6. Recordad, esta recta está escrita en forma explícita. Lo que multiplica a la x cuando tenemos la y despejada en una recta, eso es la pendiente. Por tanto, hemos de resolver esta ecuación. Primero vamos a derivar la función. Derivada del numerador b por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, y todo dividido por el denominador elevado al cuadrado. B por bx, b cuadrado x, b por 1 es b, menos bx por b menos b cuadrado x, menos por menos más b.
b cuadrado x y b cuadrado x se van, y b más b, 2b dividido bx más 1 al cuadrado. Por tanto, ya tenemos la derivada. ¿Qué vale f' de 0? Simplemente sustituir la x por 0, 0 por b es 0, más 1, 1, por lo tanto me queda 2b partido 1 al cuadrado, igual a 6. De aquí el 2 pasa dividiendo y nos sale que b es igual a 3. Por tanto, para a igual menos 1 y b igual a 3, se cumple que esta función y esta recta son tangentes en el punto de abscisas, en el punto de x igual a 0.